Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. ¡Qué alegría tenerlos por aquí una vez más! Hoy vamos a sumergirnos en una de esas historias que nos dejan pegados a la pantalla, con un nudo en el estómago y la adrenalina a flor de piel. Porque hoy vamos a hablar de una situación que ha dejado a Demet, bueno, literalmente aterrada. Y lo más interesante, la reacción de Can ante esta situación, prepárense porque va a ser épica. Si aún no lo han hecho, les recuerdo que activen esa campanita y se suscriban para no perderse ninguna de nuestras dosis de intriga y emoción. Dicho esto, vamos al lío. Imaginen la escena, un día normal, tranquilo, quizás con una taza de café humeante en la mano, y de repente un sobre. Un sobre que no esperabas con tu nombre pero sin remitente. Esa pequeña dosis de misterio que ya te pone en alerta, ¿verdad? Pues eso es exactamente lo que le pasó a nuestra queridísima Demet. Recibió una carta anónima. Y no cualquier carta anónima, sino una de esas que te hielan la sangre. No les voy a adelantar todo el contenido porque la gracia está en ir descubriendo los detalles, pero piensen en amenazas veladas, en insinuaciones oscuras, en algo que te hace cuestionar quién te rodea y qué intenciones se esconden detrás de esas palabras escritas en papel. La reacción inicial de Demet es, como era de esperar, de puro pánico. A ver, ¿quién no se asustaría? De repente el mundo que conoces, las personas en las que confías, todo empieza a tambalearse. Empieza a mirar a su alrededor con recelo, a analizar cada gesto, cada palabra de quienes la rodean. Ese sentimiento de vulnerabilidad, de estar expuesta a algo desconocido y potencialmente peligroso, es una de las peores sensaciones del mundo. Y Demet, que siempre ha mostrado una fortaleza increíble, se vio golpeada por esa inseguridad que te corroe por dentro. Vimos cómo se le encogía el corazón cada vez que escuchaba un ruido inesperado, cómo revisaba las cerraduras varias veces, cómo su mirada se volvía huidiza y desconfiada. Es natural, es humano. Una carta anónima tiene ese poder de desestabilizarte, de hacer que la realidad parezca una pesadilla. El texto en sí mismo era un torbellino de ambigüedades calculadas. No había insultos directos, no había amenazas explícitas que pudieran ser fácilmente denunciadas ante las autoridades. Era mucho más sutil, mucho más insidioso. Eran comentarios sobre sus rutinas diarias, sobre sus conversaciones privadas, detalles que solo alguien muy cercano, o alguien que la observaba de cerca, podría conocer. Se insinuaban errores pasados, se sugerían debilidades ocultas, se plantaban semillas de duda sobre la lealtad de las personas que la rodeaban. Era como si el remitente estuviera jugando un macabro juego de ajedrez, moviendo las piezas en la sombra, buscando desestabilizarla desde dentro. Cada palabra parecía elegida con precisión quirúrgica para maximizar el impacto psicológico, para sembrar el terror y la paranoia. La tinta, un negro intenso sobre un papel de calidad discreta, parecía latir con una malicia silenciosa. La temperatura en la habitación de Demet pareció descender varios grados. El café, que antes era un consuelo reconfortante, ahora se sentía frío y amargo en su garganta. La luz del sol que entraba por la ventana, que antes traía calidez y optimismo, ahora parecía revelar cada rincón oscuro, cada sombra que antes no existía. Su corazón latía desbocado, un tamborileo frenético contra sus costillas. Sentía un sudor frío recorrerle la espalda. ¿Quién podía ser? ¿Era alguien que ella conocía? ¿Alguien de su pasado? ¿O algo completamente nuevo, un depredador al acecho? Cada persona que pasaba por su mente se convertía, momentáneamente, en un sospechoso potencial. Su círculo de confianza, hasta ese momento sólido como una roca, comenzaba a agrietarse bajo el peso de la duda y la sospecha. El teléfono, que normalmente era una herramienta de conexión, ahora le parecía un objeto de peligro potencial. ¿Y si el siguiente mensaje llegaba por esa vía? La soledad, que a veces buscaba para recargar energías, ahora se sentía como una trampa, una exposición a un peligro invisible. Pero aquí es donde la historia da un giro fascinante. Porque si bien Demet está asustada, no se queda paralizada. Su instinto de supervivencia, su carácter indomable, empiezan a aflorar. Y lo más importante, en ese momento de debilidad, emerge la figura de Can. Y la forma en que Can reacciona ante el terror de Demet, es algo que nos dejó sin aliento. Can, que para muchos de nosotros representa esa calma en medio de la tormenta, esa fuerza protectora, se transforma. No se trata solo de ofrecer consuelo, que también lo hace, ¿y de qué manera?
Se trata de algo más profundo, de una determinación que nace de ver a la persona que le importa en un estado de indefensión. Es como si algo dentro de él se encendiera, una llama de protección feroz que lo impulsa a actuar. Cuando Demet, con la voz temblorosa y los ojos llenos de lágrimas, le confió la carta, la reacción de Khan no fue de sorpresa o de incredulidad. Fue una mezcla de preocupación profunda y de una firmeza inmediata que irradiaba seguridad. Al principio, cuando Demet le cuenta lo sucedido, se nota la preocupación en su rostro, la seriedad con la que asimila la información. Pero no se queda ahí. Khan no es de los que esperan a que las cosas pasen. Khan investiga. Khan indaga. Khan utiliza todos sus recursos, todas sus conexiones, todo su ingenio para desentrañar el misterio detrás de esa carta. Y lo hace con una pasión, con una dedicación que desarma. Vemos cómo sus ojos brillan con una inteligencia analítica, cómo sus gestos se vuelven precisos y decididos. Es como si de repente todas las dudas de Demet se disiparan ante su seguridad, ante su compromiso de encontrar al responsable y de poner fin a esta amenaza. Su primera acción no fue racionalizar, sino validar. Abrazó a Demet con una fuerza que transmitía protección, sin invadirla, pero asegurándole que no estaba sola. Escuchó atentamente cada palabra, cada susurro de miedo, sin interrumpir, asimilando la magnitud de la situación. Luego tomó la carta. No la examinó con una curiosidad morbosa, sino con la seriedad de un estratega evaluando a un enemigo. La textura del papel, la forma de la letra, la presión de la pluma, cada detalle era analizado con una minucia que solo un ojo entrenado podría apreciar. Su mente analítica ya estaba trabajando a 1000 por hora, trazando posibles escenarios, buscando patrones, descartando hipótesis. Y es ahí donde radica lo épico de su reacción. No es solo que Khan la defienda, es que se convierte en su escudo, en su arma, en su roca. No permite que el miedo la paralice, sino que se convierte en la fuerza que la impulsa a seguir adelante. Lo vemos en las miradas que intercambian, en las conversaciones en las que Khan le asegura que no está sola, que van a superar esto juntos. Hay una complicidad, una unidad que se forja en la adversidad. Su voz, normalmente cálida y reconfortante, adquirió un tono de acero templado, de una resolución inquebrantable. No le prometió que todo se resolvería mágicamente, sino que le aseguró que él haría todo lo posible, que pondría todo de su parte para desentrañar el misterio y garantizar su seguridad. Piensen en las escenas en las que Khan está investigando, reuniendo pistas, hablando con personas que podrían tener información. No hay rastro de duda en él. Solo una determinación inquebrantable. Y cada vez que interactúa con Demet, le transmite esa seguridad, esa esperanza. Le dice a través de sus acciones más que de sus palabras a veces, que él se encargará. Que él la protegerá. Y esa promesa, pronunciada o implícita, es lo que le da a Demet la fuerza para enfrentar sus miedos. Khan se convirtió en el investigador implacable, el detective privado que no descansaría hasta encontrar al responsable. Su red de contactos, sus habilidades de deducción, su capacidad para leer entre líneas, todo se puso al servicio de la protección de Demet. No solo revisaba cámaras de seguridad o interrogaba a posibles testigos, sino que también se adentraba en el mundo digital, buscando huellas, rastros, cualquier indicio que pudiera llevarlo al autor de la misiva. Su determinación era contagiosa. Cada informe que le llevaba a Demet, cada pequeño avance, era un rayo de luz en la oscuridad que la rodeaba. No se trata solo de un acto de amor romántico, aunque la carga romántica es innegable. Se trata de un instinto primal de protección, de la necesidad de defender a quien uno ama de cualquier daño. Y Khan lo hace a la perfección. Su reacción es tan intensa, tan avasalladora, que es imposible no sentirnos conmovidos. Es como ver a un león protegiendo a su manada, pero con la inteligencia y la astucia de un detective. Khan no reaccionó con ira desmedida ni con pánico, sino con una calma calculada y una acción decidida. Sabía que la fuerza bruta no era la solución, sino la inteligencia, la paciencia y la estrategia. Se movió con una discreción admirable, investigando sin levantar sospechas, recopilando información de forma metódica, tejiendo una red de pistas que lo acercarían inexorablemente al culpable. Su compromiso era total, su energía inagotable. Cada noche, mientras Demet intentaba descansar, él seguía trabajando, desentrañando el enigma, asegurándose de que cada grieta en la seguridad de ella fuera sellada. ¿Y luego, qué pasa con Demet? Pues ella, inspirada por la fuerza de Khan,
empieza a recuperar su templo. El miedo sigue ahí, latente, pero ya no la domina. Empieza a confiar en Khan, a delegar la investigación en él, y a enfocar su energía en recuperarse, en no dejar que esta amenaza la destruya. Vemos cómo su mirada vuelve a ser fuerte, cómo su voz recupera la firmeza. Es un proceso, claro, el trauma no se borra de la noche a la mañana, pero la presencia y la acción de Khan son el catalizador para su recuperación. Vemos cómo, día a día, la sombra de la duda se disipa, emplazada por la confianza en la capacidad de Khan para protegerla. Su valentía ya no reside en ignorar el miedo, sino en enfrentarlo con el apoyo incondicional de Khan. Se convierte en una guerrera, no luchando con puños, sino con la resiliencia que nace de saberse amada y protegida. Su participación activa, aunque sea en la reconstrucción de su propia paz interior, es crucial. Aprende a discernir las intenciones detrás de las personas, a fortalecer sus límites, a no dejar que las amenazas externas la definan. Imaginen ese momento en el que encuentran al responsable. La tensión en el aire, la confrontación. Khan con esa frialdad calculadora y esa fuerza contenida, enfrentándose a quien ha osado amenazar a Demet. Y Demet a su lado no como una víctima, sino como una compañera, como una guerrera que ha encontrado la fuerza para luchar gracias al apoyo que ha recibido. Esa imagen, esa unión, es la que define la reacción épica de Khan. No es solo salvarla de una amenaza física, es salvarla de la amenaza psicológica, de la inseguridad, del miedo que la paraliza. La confrontación no fue violenta en un sentido físico, sino una batalla de voluntades, de inteligencia y de moralidad. Khan, con la autoridad que le confería la verdad y la protección de Demet, desmanteló las mentiras y las manipulaciones del culpable. Y Demet, ahora firme, fue testigo de su propia fortaleza, del fruto de su resiliencia y del amor que la sostenía. Lo verdaderamente fascinante de esta historia es cómo la vulnerabilidad de uno saca a relucir la fuerza del otro. Demet, en su momento de mayor fragilidad, nos muestra su valentía al no rendirse. Y Khan, ante la debilidad de Demet, despliega un arsenal de cualidades admirables, inteligencia, coraje, lealtad y una determinación férrea. Su reacción no es una explosión descontrolada, sino una fuerza medida, estratégica y profundamente protectora. Es la demostración de que el amor, en su forma más pura, se traduce en acción y en una voluntad inquebrantable de defender a quien amamos. El contraste entre la fragilidad inicial de Demet y la fortaleza emergente de Khan es lo que crea el drama y la conexión emocional. No se trata solo de un hombre salvando a una mujer, sino de dos personas fortaleciéndose mutuamente a través de una prueba de fuego. Y mientras ellos navegan por esta tormenta, nosotros, como espectadores, somos testigos de una evolución, de un fortalecimiento mutuo. Demet se da cuenta de la profundidad del compromiso de Khan, y Khan reafirma su amor y su protección hacia Demet. Es una de esas dinámicas que nos encantan, porque nos muestran que en las relaciones verdaderas, el apoyo y la fortaleza se dan la mano. La experiencia compartida, la superación del miedo y la injusticia, forjó un lazo aún más fuerte entre ellos. Se dieron cuenta de que su relación era un refugio seguro, un equipo imparable ante las adversidades de la vida. Podríamos pensar que una carta anónima es algo insignificante, pero el impacto psicológico que puede tener es enorme. Y la forma en que Khan aborda esta situación va mucho más allá de lo superficial. No minimiza el miedo de Demet, sino que lo valida y lo transforma en motivación para la acción. Se convierte en el muro infranqueable entre ella y el peligro. La clave de la reacción de Khan fue su capacidad para entender que la amenaza no era solo física, sino también emocional y psicológica. Al abordar todas estas facetas, demostró una comprensión profunda de lo que Demet necesitaba para recuperarse. Y lo más inspirador de todo esto es que al final, esta experiencia, a pesar de lo aterradora que fue, fortalece su vínculo. Les enseña que juntos son más fuertes, que pueden superar cualquier obstáculo si se apoyan mutuamente. La reacción de Khan no fue solo una respuesta a una amenaza, fue una declaración de amor, de protección y de compromiso. Y eso, mis amigos, es verdaderamente épico. La carta anónima, que comenzó como un agente de miedo y división, se convirtió en el catalizador de una unión más profunda y resistente. La adversidad, en lugar de separarlos, los unió de una manera inesperada y poderosa. En resumen, hemos visto cómo Demet, enfrentada a una carta anónima aterradora, sintió el vértigo del miedo y la incertidumbre. Pero también hemos sido testigos de la reacción monumental de Khan, quien, ante la vulnerabilidad de Demet, desplegó una fuerza,
una inteligencia y una determinación que se robaron el protagonismo. No solo la protegió físicamente, sino que le devolvió la confianza y la valentía, convirtiéndose en su máximo apoyo y en su escudo protector. Su reacción fue una manifestación pura y épica de amor y compromiso, demostrando que juntos son capaces de enfrentar cualquier tormenta. Muchísimas gracias por acompañarme en esta reflexión. Ha sido un placer compartir con ustedes esta historia tan intensa. Ahora me encantaría saber su opinión. ¿Qué les pareció la reacción de Khan? ¿Han vivido alguna situación similar donde el apoyo de alguien les haya dado la fuerza para superar un miedo? Déjenme sus comentarios abajo, que me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si les ha gustado este vídeo, no olviden dejar ese me gusta que nos motiva un montón. Compartan este vídeo con sus amigos, sus familiares, con todos aquellos que disfrutan de estas historias llenas de emoción. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para ser los primeros en enterarse de nuestros próximos vídeos. Nos vemos muy pronto con más contenido fascinante. Un abrazo enorme para todos.